Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Bienvenidos, exploradores incansables de lo desconocido, a un nuevo viaje aquí, en el umbral de las sombras. Hoy, queremos invitaros a adentraros con nosotros en una de esas historias que, por más que el tiempo intente difuminarlas, se aferran a nuestra memoria colectiva con una tenacidad asombrosa. Preparaos, porque vamos a descorrer el velo de un suceso que, en su día, sacudió los cimientos de la lógica y la razón, y cuyas sombras aún se proyectan sobre el panorama de lo inexplicable. Nos transportaremos al verano de 1967, un tiempo en que la España de entonces, ajena a los rápidos avances tecnológicos que hoy damos por sentados, se vio interpelada por una aparición. No fue un simple avistamiento, no fue un fugaz destello en el firmamento. Fue algo más. Algo que se manifestó con una audacia pasmosa, dejando tras de sí, no solo la perplejidad de unos pocos testigos, sino también una evidencia que, durante décadas, ha alimentado el debate y ha dividido a los más sesudos investigadores. Imaginad por un instante, un objeto. No uno cualquiera. Un objeto que desafiaba toda comprensión, toda ley de la física conocida. Y lo más fascinante, lo que lo catapultó directamente al panteón de los grandes enigmas de nuestra historia reciente, portaba un símbolo. Una insignia enigmática, grabada en su fuselaje, que para algunos era la rúbrica de una civilización lejana, un mensaje cifrado desde las profundidades del cosmos. ¿Podría ser, acaso, que los límites de nuestro mundo fuesen mucho más porosos de lo que habíamos creído? Este suceso, ocurrido en un lugar tan aparentemente mundano como San José de Valderas, cerca de Madrid, no fue un cuento de viejas ni una fantasía pasajera. Fue un fenómeno que trascendió fronteras, un caso que llenó páginas de periódicos y horas de debate radiofónico. Se convirtió en la piedra angular de un misterio mucho más vasto, un tejido complejo de comunicaciones y presuntos encuentros que, aún hoy, nos obligan a preguntarnos, ¿qué ocurrió realmente aquel día? ¿Qué secretos oculta aún la bruma de aquel verano del 67? En los próximos minutos, desgranaremos los hechos, exploraremos las teorías y os presentaremos las distintas aristas de un rompecabezas que, incluso con el paso de los años y las confesiones, se resiste a ser resuelto por completo. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? En el estío de 1967, cuando el sol castellano abrasaba la campiña madrileña y el aire vibraba con los ecos de una España que despertaba a nuevas sensibilidades, un eco diferente, metálico y misterioso, se propagó desde la humilde localidad de San José de Valderas. No fue el canto de la cigarra ni el rumor del cierzo, sino el estruendo silencioso de lo inexplicable, la aparición súbita de una forma esférica, rotunda y ajena a este mundo, que se posó, o al menos así pareció, en las entrañas de nuestra realidad. Imagina el asombro. Aquella tarde de junio, un grupo de testigos de carne y hueso, con nombres y apellidos, aunque sus relatos se bifurcaran en matices y sus percepciones se enturbiaran con el paso del tiempo, se encontraron ante lo que solo podía ser descrito como un platillo volante. Un artefacto que desafiaba toda lógica conocida, toda ley de la física aprendida en los vetustos libros de ciencia. Pero lo verdaderamente insólito, aquello que grabó este suceso a fuego en la memoria de una nación y más allá, no fue meramente la visión de un objeto no identificado. Fue el símbolo. Una extraña iconografía, una suerte de H de 3 brazos verticales, grabada con precisión geométrica en la parte inferior del ingenio volante. Era el símbolo de humo. Aquel signo no era desconocido para algunos círculos, para aquellos espíritus inquietos que ya recibían, en la penumbra de despachos y gabinetes, misivas extraordinarias. Cartas mecanografiadas, de prosa densa y vocabulario científico, que llegaban de un lugar insospechado, Humo, un planeta a años luz de la Tierra, habitado por seres de inteligencia superior y de intenciones, al parecer, benevolentes. Estas comunicaciones, de una sofisticación apabullante, detallaban aspectos de una ciencia y una tecnología que superaban con creces las de nuestro tiempo. Hablaban de física cuántica con una familiaridad que asustaba, de sociología galáctica con una perspectiva que empequeñecía nuestras propias tribulaciones. Y ahora, aquel símbolo,
el emblema de aquellos hipotéticos emisarios cósmicos, se manifestaba en los cielos de Valderas. Hablemos ahora de las famosas fotografías. Se dispararon con la celeridad del pánico y la avidez de la curiosidad. Instantáneas que capturaron aquella esfera con su enigmático símbolo, difundidas con la velocidad del fuego en los medios de prensa, saltando de los tabloides a las tertulias, de las tertulias a la conciencia colectiva. La nación contuvo el aliento. ¿Era este el contacto definitivo? ¿Había llegado el momento en que la humanidad dejaría de estar sola en el vasto universo? El suceso de San José de Valderas no fue un mero avistamiento ufológico. Fue el epicentro de una tormenta de especulaciones, el punto de inflexión en la leyenda de Humo. La presencia física, tangible, o al menos, fotográficamente plausible, de su insignia, confirió una veracidad aterradora a las ya de por sí fascinantes comunicaciones. Los humitas dejaron de ser una quimera epistolar para convertirse en una posibilidad palpable, una sombra que se cernía sobre el Madrid de la dictadura, un susurro cósmico en medio del silencio impuesto. Los años que siguieron a Valderas fueron un torbellino. Las cartas humitas se multiplicaron, dirigidas a científicos, filósofos y ufólogos, tejiendo una intrincada red de conocimientos y supuestas revelaciones. Los ufólogos se dividían entre los devotos de la palabra humita y los escépticos que buscaban la trampa y el impostor. Los encuentros, las llamadas telefónicas de voces metálicas a las radios y a particulares, los presuntos avistamientos en otros puntos del globo con el mismo distintivo, no hacían sino alimentar el enigma. Y en el corazón de esta telaraña, Valderas permanecía como el ancla, la prueba visual irrefutable. Los detalles de la escena se debatían con fervor casi religioso. ¿Quiénes eran los testigos? ¿Qué es lo que vieron exactamente? ¿Cómo se tomaron las fotografías? Cada sombra, cada reflejo en aquellas imágenes, era analizado con una minuciosidad que rozaba lo obsesivo. La búsqueda de la verdad se convirtió en una odisea, una peregrinación intelectual que arrastró a mentes brillantes y a charlatanes por igual. El misterio de Humo, con Valderas como su faro más luminoso, no era un misterio simplista. Era un misterio que desafiaba la comprensión, que invitaba a la inmersión en conceptos de vanguardia. Las misivas humitas abordaban temas tan dispares como la antimateria, la estructura del cosmos, la naturaleza del alma, la moralidad de una civilización avanzada. ¿Quién podría haber concebido tal vastedad de conocimiento y detalle, sino seres de un intelecto superior? La idea de un fraude, para muchos, resultaba tan impensable como la existencia misma de los humitas. ¿Qué mente humana, en la España de los 60, poseía la capacidad de emular semejante complejidad científica y filosófica, de mantener semejante coherencia a lo largo de décadas de comunicaciones? Pero el tiempo, ese implacable juez, a menudo desgarra los velos más tupidos. Décadas después de aquel estío de 1967, una voz se alzó para desvelar, o al menos intentarlo, el enigma. José Luis Jordán Peña, una figura ligada a los círculos ufológicos de la época, emergió de las sombras para confesar. Aquello, lo afirmó con una convicción que aún resuena, había sido un engaño. Las fotografías de San José de Valderas, una burda maqueta suspendida por hilos, un montaje orquestado con astucia, una trampa tendida a la credulidad y a la obsesión por lo insólito. Su relato era el de un experimento, una suerte de juego macabro para poner a prueba la reacción de la prensa y de los ufólogos, una burla al sensacionalismo. Pero la burla, la broma inicial, se había metamorfoseado en un fenómeno incontrolable. Las cartas humitas, aseguraba Jordán Peña, también tenían su origen en su ingenio, aunque reconocía que otros, sin su conocimiento, pudieron haberse sumado a la pantomima, o incluso, haber sido utilizados como peones en una estratagema mayor. La confesión fue un terremoto. Para muchos, fue el final del sueño, la prosaica explicación que disipaba la poesía del contacto extraterrestre. La decepción fue amarga, el desencanto, palpable. El mito de Humo, construido con tanto fervor, parecía desmoronarse bajo el peso de la verdad revelada. Sin embargo, ¿fue esa la verdad completa? Incluso tras la confesión de Jordán Peña, una sombra de duda persistió, y aún persiste para algunos. La magnitud y la complejidad de las comunicaciones humitas
su coherencia a lo largo de décadas, la aparición de información que, en el momento de ser divulgada por los sumitas, era desconocida para la ciencia terrestre o que se adelantaba a descubrimientos posteriores. ¿Pudo una sola persona, o un reducido grupo, orquestar una superchería de tal calibre, con un rigor científico que desafiaba las capacidades de la época? Aquí es donde el enigma se niega a morir. Si San José de Valderas fue un fraude, ¿fue el fenómeno humo, en su totalidad, un fraude? ¿O fue la confesión de Jordán Peña una cortina de humo, una pieza más en un juego mucho más complejo, quizás ideada para desacreditar un contacto genuino, o irónicamente, para perpetuar la fascinación por el misterio? Los detalles de la escena de Valderas, aún desvelados, se siguen debatiendo. La luz, el ángulo, las sombras. ¿Podría haber habido algo más allá de la simple maqueta? ¿Pudo el engaño haber ocultado, o haber sido utilizado para ocultar, algo de una naturaleza más profunda y, por tanto, más perturbadora? La mente humana, en su infinita capacidad para encontrar patrones y significados, a menudo se aferra a la posibilidad de lo extraordinario, incluso cuando se le ofrece una explicación mundana. El caso San José de Valderas, por tanto, trasciende la anécdota de un avistamiento ufológico fallido. Se convierte en un espejo que refleja la fascinación humana por lo desconocido, la delgada línea entre la credulidad y el escepticismo, y la inmensa dificultad de desentrañar la verdad cuando ésta se oculta tras capas de ilusión, deseo y, a veces, manipulación. Es un recordatorio de cómo los mitos, una vez arraigados en el subconsciente colectivo, adquieren vida propia, desafiando incluso las confesiones más explícitas. Así que, cuando penséis en San José de Valderas y el símbolo de humo, no penséis solo en un simple engaño. Pensad en el poder de la narración, en la magia de lo inexplicable que anida en cada uno de nosotros, y en cómo, a veces, la sombra de un platillo volante sobre un pueblo castellano puede seguir proyectando su enigma mucho después de que se haya descorrido el telón. El misterio tiene sus propios caminos, y a veces, se niega a desvanecerse, aun con la luz más cruda de la revelación. Y así, amigos que compartís con nosotros la fascinación por lo incomprensible, llegamos al final de este viaje a las profundidades del caso San José de Valderas. Hemos descorrido algunas cortinas, hemos explorado los pliegues de un suceso que marcó una época y que, aún hoy, se resiste a ser olvidado por completo. Lo que os hemos presentado hoy es solo una pequeña porción de un misterio mucho más vasto, un fragmento de una historia que invita a la reflexión profunda. La gran lección que nos deja este caso, y tantos otros que abordamos en el umbral de las sombras, es la necesidad de cuestionar. No os conforméis con una única versión, ni con la explicación más sencilla. Os animamos encarecidamente a que busquéis, a que investiguéis por vuestra cuenta, a que comparéis fuentes y perspectivas. Solo así podréis forjar vuestras propias conclusiones sobre si lo de Valderas fue un ingenioso engaño, una compleja manipulación, o quizás, una verdad disfrazada de farsa. El auténtico conocimiento reside en la búsqueda, en la capacidad de mirar más allá de la primera capa. Recordad que la verdad, a menudo, se oculta en los rincones más inesperados, justo en ese umbral donde la luz y la sombra se encuentran. Vuestra curiosidad es la antorcha que ilumina ese camino. Si este viaje al misterio os ha cautivado, si hemos logrado encender esa chispa de la duda y la investigación en vosotros, os pedimos que nos lo hagáis saber. Suscribíos a El Umbral de las Sombras, dejadnos vuestros comentarios contándonos vuestra opinión sobre esta historia, vuestras teorías y vuestras reflexiones. Y por supuesto, no olvidéis activar la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos explorando los rincones más recónditos de lo desconocido, trayéndoos cada domingo a las 8, hora de Madrid, un nuevo enigma que desentrañar. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por escuchar con nosotros. El Umbral de las Sombras. Tendrás una nueva aventura todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Pero si la espera hasta el próximo domingo se os hace eterna, y vuestra sed de misterio no puede aguardar, aquí en El Umbral de las Sombras os dejamos 2 vídeos adicionales para calmar esas ganas de aventura. No dejéis de explorar.